Muchas, pero muchas gracias por estar acá, a todos ustedes y Sol. Y Sol no necesita mucha presentación, me parece, pero sí le queremos agradecer especialmente. Esta actividad la armamos en el marco de la muestra Julio Cortázar, Instrucciones para Viajar, que está en el primer piso acá, a la salida del auditorio. La pueden recorrer. Y cuando armamos esta muestra, desde el Centro de Literatura Infantil, junto con María Ragonese y Eugenia Santana, enseguida pensamos que queríamos que Isol participe de alguna manera en esta exposición de Cortázar por su trabajo previo con este autor, que ahora ella les va a contar y que creo que todos y todas conocemos. Y entonces ella muy generosamente nos prestó sus ilustraciones, sus procesos y sus finales. Ahora les va a contar un poco de todo esto. Están en la exposición, si quieren verlo, hacia el final del recorrido. Y ella me dijo algo, no sé si te vas a acordar, pero en su momento, cuando estábamos pensando la muestra, que intentemos no cerrar, no cerrar a Cortázar, digamos, sino abrir sus cuentos, su literatura, que cada uno pueda imaginar, crear a partir de sus cuentos. Y me parece que un poco hacia allá va esta actividad, por eso les vamos a pasar lápiz y papel, por si ustedes también quieren dibujar mientras Isol va charlando con ustedes. Muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir con tanto calor. Bueno, yo estoy muy contenta de estar acá en la biblioteca y también de hablar de Cortázar, que me acompaña desde que estaba en la secundaria con sus historias. Y cuando apareció esta oportunidad de ilustrar sus cuentos, los volví a leer y también me di cuenta cuánto me había influenciado a mí, también como autora. Tiene algo que mezcla una cosa tierna con una cosa medio oscura y misteriosa. Y también de trabajar mucho con lo cotidiano, como volviéndolo extraño, ¿no? Entonces, todas esas cosas a mí me gustan mucho también y las uso en mi trabajo. Y él también trabaja mucho con los diferentes géneros de la literatura, como lo epistolar, como si estuviera haciendo una carta, como si estuviera hablando un niño, como si, o sea, se pone en muchos lugares y desde muchas perspectivas a hacer esos cuentos. Entonces, bueno, lo que a mí me ofrecieron cuando pasó esto de que me llamaron desde Alfaguara para hacer dibujos para esta antología, porque esta es una antología que reúne cuentos de Cortázar que tienen animales e insectos. Esto es una antología que hizo la que fue su primera esposa, Aurora Bernardes, y que quedó como la albacea, la cuidadora de toda su obra cuando Cortázar murió. Entonces, ella hizo esta selección, ella también era escritora, y a mí lo que me gustó y que también vino a partir de lo que hablaba con los editores, era también sacar a Cortázar de ese lugar así como muy oscuro, que a veces cuando le ponían unas portadas o algo así, porque para mí Cortázar, y para muchos si es así, tenía mucho humor también. Entonces, también el que fuera un libro hecho de cuentos de muchos lugares diferentes, de muchos libros diferentes, también permitía hacer quizás una variedad de estilos adentro, ¿no? Entonces, quizás, bueno, algunos son más chicos, quizás algunos no leyeron estas historias, algunas no son para chicos realmente, y les voy a ir contando como con cada una qué se me fue ocurriendo.
Y yo las fui haciendo como en el orden en que surgían. Entonces era como un juego. Bueno, ahora me toca hacer este. Bueno, a ver, esta semana me voy a meter en el mundo de este libro, en el de este cuento, y a ver lo que veo y lo que voy recolectando que me hace como un sentido de que esto podría ser, ¿no? En eso, ilustrar es como un juego. Es como cuando, no sé, el Pictionary te dan una palabra y la tenés que ilustrar. Bueno, acá es un texto. Y encima, lo que pasa con los cuentos de alguien como Cortázar es que uno no puede hacer lo que en el cuento no se termina de decir, porque es como arruinar el cuento. Y muchos de estos cuentos trabajan con lo que no se dice. Entonces, una de las primeras cosas que a mí se me ocurrió fue hacer 2 dibujos para cada cuento. Uno para antes de leer el cuento, que uno no tiene ninguna información, y otro para una vez que uno terminó el cuento, cuando uno ya es el otro que ya leyó. Entonces, ahí hay como algo que ya está en uno y que hace que la lectura de ese otro dibujo sea distinta. Porque además los ilustradores y los que hacemos libros sabemos que la secuencia es súper importante en los libros. No es lo mismo hacer un dibujito que uno seguido de otro, porque ya uno y otro empiezan a dialogar. Entonces, eso fue algo que convencí a los editores. Y bueno, Animalia, esta es la portada, que es lo último que yo hago en general. Bueno, el primer cuento se llama Axolotl, que algunos le dicen ajolote. El axolotl es un animalito muy misterioso y que se puso un poco de moda entre los chicos porque parece estar siempre sonriendo. Es una sonrisa que en realidad es su boca así, porque tiene algo de pez y de lagarto, pero vive abajo del agua, ¿no? Entonces, bueno, yo fui a mirar un poco cómo era y tiene unas manitos. O sea, tiene algo muy que parece una cosita de esas kawaii que a los chicos les gusta. O sea, realmente muy... Tiene unas manitos y parece que te sonríe y tiene unas antenas, como antenas. Entonces, como que te quedas embobado. Yo vi algunos después y después, justo en junio, estuve en el zoológico que nombra Cortázar y decía axolotl. Me metí y ¿saben que no había nada en el que decía axolotl? No había nada. Y habiendo leído este cuento me pareció más inquietante todavía, porque el cuento, les digo de qué va. Esperen, estos son lo que yo hice. Bueno, el cuento dice así. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín de Esplantes, eso se debe decir mucho de otra forma, y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. Así, ya empieza tipo la metamorfosis de Kafka, te lo tira. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard de Port-Royal, tomé San Marcel y l'Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios. Soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé 1 hora mirándolos y salí, incapaz de otra cosa. En la biblioteca Saint-Geneviève consulté un diccionario y supe que los axolotl son formas larvales. Son un poco como antes de las ranas serranas, ¿vieron? Tienen algo así. Provistas de branquias de una especie de batracios del género Amblystoma. Que eran mexicanos lo sabía ya por ellos mismos, por sus pequeños rostros rosados aztecas y el cartel en lo alto del acuario.
Leí que se han encontrado ejemplares en África capaces de vivir en tierra durante los periodos de sequía y que continúan su vida en el agua al llegar la estación de las lluvias. Encontré su nombre español, ajolote. La mención de que son comestibles y que su aceite se usaba, se diría que no se usa más, como el de hígado de bacalao. Bueno, acá no les voy a leer todo, pero dice que volvió al día siguiente al jardín de Plants. Empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto porque desde el primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Bueno, él mira, había 9 ejemplares, los axolotls estaban quietos, la mayoría apoyaba la cabeza contra el cristal, mirando con sus ojos de oro a los que se acercaban. Aislé mentalmente una de esos animalitos situada a la derecha y algo separada de las otras para estudiarla mejor. Vi un cuerpecito rosado y como translúcido. Pensé en las estatuas chinas de cristal lechoso, semejante a un pequeño lagarto de 15 centímetros, terminado en una cola de pez de una delicadeza extraordinaria, la parte más sensible de nuestro cuerpo. Por el lomo le corría una aleta transparente que se fusionaba con la cola, pero lo que me obsesionó fueron las patas, de una finura sutilísima, acabadas en menudos dedos, en uñas minuciosamente humanas. Y entonces descubrí sus ojos, su cara, un rostro inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos, 2 orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada, que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Un delgadísimo halo negro rodeaba el ojo y lo inscribía en la carne rosa, en la piedra rosa de la cabeza vagamente triangular, pero con lados curvos e irregulares que le daban una total semejanza con una estatuilla corroída por el tiempo. La boca estaba disimulada por el plano triangular de la cara. Solo de perfil se adivinaba su tamaño considerable. De frente, una fina hendidura rasgaba apenas la piedra sin vida. A ambos lados de la cabeza, donde hubieran debido estar las orejas, le crecían 3 ramitas rojas como de coral, una excrescencia vegetal, las branquias, supongo, y era lo único vivo en él. Cada 10 o 15 segundos, las ramitas se enderezaban rígidamente y volvían a bajarse. A veces una pata se movía apenas. Yo veía los diminutos dedos posándose con suavidad en el musgo. Es que no nos gusta movernos mucho, y el acuario es tan mezquino. Apenas avanzamos un poco, nos damos con la cola o la cabeza de otro de nosotros. Surgen dificultades, peleas, fatiga. El tiempo se siente menos si nos estamos quietos. Bueno, como ven, empieza a hablar a veces de nosotros, a veces del axolotl. Y al final, él va todos los días y los mira y los piensa y de pronto empieza a pensar que ese que lo mira le manda como un mensaje, sálvanos, sálvanos. Me sorprendía musitando palabras de consuelo, transmitiendo pueriles esperanzas. Ellos seguían mirándome inmóviles. De pronto las ramillas rosadas de las branquias se enderezaban. En ese instante yo sentía como un dolor sordo. Tal vez me veían, captaban mi esfuerzo por penetrar en lo impenetrable de sus vidas. No eran seres humanos, pero en ningún animal habían encontrado una relación tan profunda como conmigo. Bueno, al final dice, ahora sé que no hubo nada extraño, que eso tenía que ocurrir. Cada mañana al inclinarme sobre el acuario, el reconocimiento era mayor. Y sin transición, sin sorpresa, vi mi cara contra el vidrio, en vez del axolotl, vi mi cara contra el vidrio, la vi fuera del acuario, la vi del otro lado del vidrio. Entonces mi cara se apartó y yo comprendí. Solo una cosa era extraña, seguir pensando como antes, saber. Darme cuenta de eso fue en el primer momento como el horror del enterrado vivo que despierta su destino. Afuera mi cara
Volví a acercarse al vidrio, veía mi boca de labios apretados por el esfuerzo de comprender a los axolotl. Yo era un axolotl y sabía ahora instantáneamente que ninguna comprensión era posible. Él estaba fuera del acuario, su pensamiento era un pensamiento fuera del acuario. Conociéndolo, siendo el mismo, yo era un axolotl y estaba en mi mundo. El horror venía, lo supe en el mismo momento, de creerme prisionero en un cuerpo de axolotl. Pero aquello cesó cuando una pata vino a rozarme la cara, cuando moviéndome apenas a un lado vi un axolotl junto a mí que me miraba, y supe que también él sabía, sin comunicación posible, pero tan claramente. O yo estaba también en él, o todos nosotros pensábamos como un hombre, incapaces de expresión, limitados al resplandor dorado de nuestros ojos que miraban la cara del hombre pegada al acuario. Bueno, al final el hombre no vuelve, deja de ir. Y acá dice, y en esta soledad final a la que él ya no vuelve, me consuela pensar que acaso va a escribir sobre nosotros. Creyendo imaginar un cuento, va a escribir todo esto sobre los axolotl. Bueno, se quedó ahí adentro. Entonces yo pensé, bueno, primero, se llama axolotl, mostramos lo más impactante que el axolotl, lo que se ve además cuando uno lo ve en un acuario en principio. Después pensé en el hombre que está del otro lado, que es como un reflejo. Después le puse un medio acuático. Y entonces este es el primer dibujo y este es el segundo dibujo. Como ven, es el mismo, están en el mismo lugar las cosas del ajolote, pero ahora incluidas en el humano. Lo que tiene estos cuentos es que ya está todo dicho en el cuento, entonces uno pone un plin, que no tiene ni que sobrar ni que... y yo me agarro de la parte como quizás más tierna o más formal de lo que tiene este cuento. Otro cuento que es el único que Cortázar escribió para chicos se llama Discurso del oso. Es muy famoso, alguna gente ya ha tenido el desafío de ilustrarlo. Este cuento es un oso que va por los caños, dice yo voy por los caños de la casa. A mí me encantó este cuento siempre que lo leí por lo absurdo, porque como un oso va a entrar en un caño. Totalmente, ya empieza, igual que el del ajolote, él trabaja mucho con esto, lo que es imposible, y de pronto uno dice, bueno, ya está, voy a seguir leyendo, te creo todo. Digamos que se puede. Entonces, este dice, soy el oso de los caños de la casa. Subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpios los conductos, incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños. A veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado, o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal. De noche ando callado y es cuando más ligero ando. Me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento va hasta las escaleras del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara, primero con una mano, después con la otra y después con las dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. Entonces resbalo por todos los caños de la casa gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso, por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden andar por los caños. Y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy.
vagamente seguro de haber hecho bien. Bueno, entonces para mí no había que mostrar al oso. Entonces fui a mirar los caños que había en mi casa y a tratar de encontrar al oso. Y entonces empecé a pensar cositas para meter como rastros de que el oso pasó, solo tocando un poquito. Entonces, si uno mira un poco bien, ahí se ve como si estuviera espiando algo que parece un oso, y acá también. Y como esto, conceptualmente, me parece que se parece un poco a lo que hace él, extrañarse de lo cotidiano y mirarlo de pronto de otra forma. Carta a una señorita en París, ese es un cuento muy conocido que ustedes, si quieren, pueden hacer sus propias versiones de los osos, de los ajolotes, y después las vemos en grande, ¿sí? Las ponemos acá porque lo genial de ser ilustrador es que uno, para cada cuento, según quien lo ilustre, podría haber un montón de dibujos diferentes. Y es como una ventanita a lo que estuvo pensando el ilustrador como lector cuando lo estaba leyendo. Bueno, Carta a una señorita en París está hecha como una carta. Entonces lo que yo hice fue empezar a escribir la carta en un papel carta. Y luego, como la historia se empieza a complicar un poquito, la arrugué toda la carta. Trabajé bastante con fotografías para este libro porque me gustaba esa cosa de lo real y lo que no se sabe qué es. Y esta historia es de un señor que empieza a contarle a una mujer que se llama André, que tuvo unos problemas con la casa que ella le prestó mientras ella se iba a París. En la calle Suipacha tiene un departamento y este señor dice: André, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha. Así empieza el cuento, ¿no? No tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido hasta en las más finas mallas del aire. Bueno, te describe toda la casa, que está muy bien cuidada, muy fina, todo lo que él quiere leer de la biblioteca de ella, todo. Pero en el medio te dice, no tanto por los conejitos. Y entonces, mientras él va contando, empieza a contar que él vomita conejitos de vez en cuando. Vomita así, le salen de la boca. ¡Pum! Entonces, eso es un problema. En general, vomita pocos. Entonces los alimenta y después en algún momento los tira por ahí. Pero en este cuento lo que sucede es que se le empieza a ir de las manos el tema. Entonces con esto yo empecé a tratar de hacer conejitos con el papel, con la carta, digamos. Y así hice algunos hasta que me salió el que me gustó, que es este. Y después, aparte hice como unas líneas para hacer que se viera mejor ese conejito. Y lo puse sobre ese papel carta. Entonces, este es el primer dibujo del libro. La cuestión es que, bueno, en este cuento todo se empieza a complicar, hay mucho detalle, él tiene que empezar a esconder los conejitos cuando viene la señora que limpia, tiene que empezar a sacar los destrozos que hacen los conejos, y en un momento ya no duerme porque los conejos de noche los deja salir, y al otro día tiene que ir a trabajar. Y es angustiante realmente, con algo tan tierno como un conejito. Entonces ya en un momento se empieza a volver una historia de terror con los conejitos. Y bueno, ya lo leerán, no termina muy bien. Y entonces cuando termina, digamos, esto que no se sabe, ¿verdad? Mentira, todo vuelve a ser un bollo de papel. Después, a ver cuál tengo acá. Retrato del casuar. Este es un cuento que también
está basado en una visita a un zoológico. ¿Qué es un casuar? ¿Qué es un casuar? Yo pensé que lo había inventado Cortázar. Eso les digo la realidad. Como lo describe, yo hice más o menos lo que él describe. En realidad describe más bien la personalidad, ¿no? La primera cosa que hace el casuar es mirarlo a uno con altería desconfiada. Se limita a mirar sin moverse, a mirar de una manera tan dura y continua que es casi como si nos estuviera inventando. Qué bueno eso. Como si gracias a un terrible esfuerzo nos sacara de la nada, que es el mundo de los casuares, y nos pusiera delante de él, en el acto inexplicable de estarlo contemplando. Bueno, acá dice, no sé si el casuar me recorta y me escribe en su simple mundo. Por mi parte, solo puedo describirlo, aplicar a su presencia un capítulo de gustos y disgustos. Sobre todo de disgustos, porque el casuar es antipático y repulsivo. Imagínese un avestruz con una cubretetera de cuerno en la cabeza, una bicicleta aplastada entre dos autos y que se amontona en sí misma, una calcomanía mal sacada y donde predominan un violeta sucio y una especie de crepitación. Bueno, yo hice como primero el desagrado, un poco, porque además dice, los chicos le sacan la lengua, es una vida horrible la del casual. Y dije, bueno, voy a hacer algo ahí como que se ve, no se ve, pero que tiene un poco todas las cosas que este hombre dice. Vive en Australia el casuar, es cobarde y temible a la vez. Los guardianes entran en su jaula con altas botas de cuero y un lanzallamas. Cuando el casuar cesa de correr despavorido alrededor de la cazuela de afrecho que le ponen y se precipita con saltos de camello sobre el guardián, no queda otro recurso que abrir el lanzallamas. Entonces se ve esto, el río de fuego lo envuelve y el casuar, con todas las plumas ardiendo, avanza sus últimos pasos mientras prorrumpe en un chillido abominable, pero su cuerno no se quema. La seca materia escamosa que es su orgullo y su desprecio entra en fusión fría, se enciende en un azul prodigioso, en una escarlata que semeja a un puño desollado y por fin cuaja en el verde más transparente, en la esmeralda, piedra de la sombra y la esperanza. El casuar se deshoja, rápida nube de ceniza, y el guardián corre ávido a posesionarse de la gema recién nacida. El director del zoológico aprovecha siempre ese instante para iniciarle proceso por maltrato a las bestias y despedirlo. ¿Qué más diremos del casuar después de esta doble desgracia? Esto es lo que queda del casuar cuando lo queman porque quieren llevarse la esmeralda. La cuestión es que yo hice para el final y estuve en el zoológico, como les decía, y existe el casuar y no sé si será que lo cambian, no sé si será el mismo que conoció Cortázar, y tiene todo lo que dijo Cortázar, se parece un poco al que dibujé, por suerte, y no te da bola. Mira por otro lado. ¿Ven que les fue casi imposible? Y ahí está, Casuar a Casca. País llamado Alechinsky. Alechinsky es un pintor. Es un pintor contemporáneo, de hecho está vivo todavía y era amigo de Cortázar. Y entonces en esta historia hablan hormigas. Eso es muy interesante, ¿no? Porque uno dice, voy a escribir un cuento. ¿A quién se le ocurre empezar desde que el que habla es una hormiga? Está buenísimo. En eso tiene algo como que se usa mucho en la literatura infantil de usar animales y ahí medio animarlos a que hablen. Pero él mantiene mucho su animalidad, digamos. Son hormigas, no son hormigas vestidas de personas, son hormigas. Y en las hormigas hablan de que se aburrieron de estar siempre en los mismos paisajes. Un día entró en el estudio de Alechinsky, de este pintor. Yo empecé a buscar obras de Alechinsky, a ver qué onda. Y entonces descubrió lo lindo que era caminar sobre pinturas y con otros paisajes y meterse
en las montañas de Klee, y entonces se empiezan a meter en los museos. Pero cuando se hace de día, se esconden. Entonces hacen esas excursiones, que está hermoso contado en el libro. Entonces yo pensé, bueno, a ver, tendría que hacer un dibujo tipo Alechinsky. Empecé a mirar, ¿no? Y de hecho empecé a intentar hacer algo medio. Y después dije, pero seguramente Cortázar quería que la gente conociera a Alechinsky cuando hizo el cuento. Si hablaba de un amigo que pintaba bien y que le gustaba. Entonces yo hice todos estos y después dije, no, vamos a tratar de poner uno de Alechinsky. Entonces elegí este y la editorial llamó a la galería de Alechinsky para pedir que si se podía usar él. Y por suerte el señor dijo que sí. Entonces, acá está, agarré unas hormigas y las metí paseando por el cuadro de Alechinsky, que quedó muy bien. Y entonces, al final está como si fuera la sombra del pintor, porque al final dice que tiene miedo que los descubran un día, que empiece el pintor a decir que es eso, así en pijama, que se está moviendo por el cuadro, ¿no? Este se llama cefalea. Cefalea es dolor de cabeza. Y esto también es muy gracioso lo que hizo Cortázar, porque se lo dedica a... Debemos a la doctora Margaret L. Tyler las imágenes más hermosas del presente relato. Su admirable poema Síntomas orientadores hacia los remedios más comunes del vértigo y cefaleas apareció en la revista Homeopatía, publicada por la Asociación Médica Homeopática Argentina, año 14, número 32, abril de 1946, página 33. Asimismo, agradecemos a Ireneo Fernando Cruz el habernos iniciado durante un viaje a San Juan en el conocimiento de las mancuspias, que no sé qué son. Pero a él le impactó los nombres que tienen las cosas de homeopatía. No sé si ustedes han hecho, pero son unos nombres espectaculares, como ¿qué te salió? A mí me salió calcárea carbónica, a mí me salió sulfur. ¿Qué sos? Pulsatilla. Bueno, entonces él, jugando con eso, hizo esta historia y yo agarré todos globulitos de un montón de cositas que tengo homeopáticas y los empecé, porque la idea es eso un poco, sacar un poco de contexto las cosas que se nombran, que muchas veces son reales, y entonces las dejé sobre este papel y usé esto, que es lo que queda de lo que tira el líquido ámbar para tirar sus semillas, que es una cosa muy hermosa que está en la naturaleza. Entonces le metí algunas de esas, como que hice ahí una cosa medio Frankenstein con algo muy natural y estos que parecen huevitos también, ¿no? Entonces, bueno, en esta historia, que es un montón de gente que tiene que cuidar a estos bichos que son unas mancuspias, ellos se trabajan un montón con este tema de que cada una de las personas que están ahí tienen sus personalidades definidas por estas cosas. Dice, no nos sentimos bien. Uno de nosotros es aconitum, es decir, que debe medicamentarse con aconitum en diluciones altas si, por ejemplo, el miedo le ocasiona vértigo. Aconitum es una violenta tormenta que pasa pronto. Eso se ve que pone como frases que están en el coso médico. ¿De qué otro modo describir el contraataque a una ansiedad que nace de cualquier insignificancia, de la nada? Una mujer se enfrenta repentinamente con un perro y comienza a sentirse violentamente mareada. Entonces, aconitum, y al poco rato solo queda un mareo dulce, con tendencia a marchar hacia atrás. Esto nos ocurrió, pero era un caso brionia, lo mismo que sentir que nos hundíamos con o a través de la cama. El otro, en cambio, es marcadamente nux vomica. Después de llevar la avena malteada a las mancuspias, tal vez por agacharse demasiado al llenar la escudilla, siente de golpe como si le girara el cerebro. No que todo gire en torno, el vértigo en sí, sino que la visión es la que gira. Dentro de él la conciencia gira como un giróscopo en su aro y afuera todo está tremendamente inmóvil, solo que huyendo e inasible. Hemos pensado si no será más bien un cuadro de Phosphorus, porque además lo aterra el perfume de las flores,
o el de las mancuspias pequeñas que huelen débilmente a lila. Y coincide físicamente con el cuadro fosfórico. Es alto, delgado, anhela bebidas frías, helados y sal. Bueno, así describe a todos los que están ahí. Pero hay un problema grave, que es que tienen que cuidar estos bichos y los bichos empiezan a estar como cada vez más locos y los atacan y ellos quedan en un momento atrapados, sin nada que comer, sin nada que darle a los bichos y termina con esa cosa, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, atrapados, una caja, ¿qué meto? Hay algo de lo natural que yo iba encontrando en esos días también, ¿no? Trabajaba, después agarré una huevera, pensé poner los cosos, pero lo que pasa a veces es que decís, ¿esto funciona? ¿Me hace pensar algo? No, no me hace pensar nada. Fue. Esto los meto en una cajita de huevos a ellos, que son como estos. Les puse a cada frasco el nombre de los personajes y sus elementos, ¿no? ¿Ven así? Así parecía medio que si lo arreglaba un poco podía ser hasta un animalito, con 2 orejas arriba, 2 ojos de costado y unas patas. Así quedó, bueno, el primero. Y después al final hice este, ¿no? Como que ellos están con muchos menos elementos, atrapados en eso y esas otras cosas que están a los costados podrían ser estas mancuspias, que no se sabe qué son, pero pinchan y estos están desesperados. Camello declarado indeseable. Este es muy cortito, se los voy a leer. Camello. El camello va a estar triste. No puede salir. Entonces encontré este objeto que me pareció, bueno, primero que me parece imposible de resolver para mí y me pone muy nerviosa. Y como el cuento es un poquito que el señor no puede salir, el camello, hubo ahí una unión de planetas en mis... Bueno, estas son las pruebas de ver cómo el objeto puede dar algo bueno de sí mismo, ¿no? Sobre diferentes fondos y cosas. Bueno, entonces acá dice, a ver si este es el que quedó, sí, ahí. Aceptan todas las solicitudes de paso de frontera, pero Guk, camello, inesperadamente declarado indeseable. Acude Guk a la central de policía donde le dicen nada que hacer. Vuélvete al oasis, declarado indeseable, inútil tramitar solicitud. Tristeza de Guk, retorno a las tierras de infancia. Y los camellos de familia y los amigos rodeándolo. ¿Y qué te pasa? Y no es posible. ¿Por qué precisamente tú? Entonces, una delegación al Ministerio de Tránsito a apelar por Guk, con escándalo de funcionarios de carrera. Esto no se ha visto jamás. Ustedes se vuelven inmediatamente al oasis, se hará un sumario. Guk en el oasis come pasto un día, pasto otro día. Todos los camellos han pasado la frontera. Guk sigue esperando. Así se va en el verano, el otoño. Luego Guk de vuelta a la ciudad, parando en una plaza vacía. Muy fotografiado por turistas, contestando reportajes. Vago prestigio de Guk en la plaza. Aprovechando, busca salir. En la puerta todo cambia, declarado indeseable. Guk baja la cabeza, busca los ralos pastitos de la plaza. Un día lo llaman por el altavoz y entra feliz en la central. Allí es declarado indeseable. Guk vuelve al oasis y se acuesta. Come un poco de pasto y después apoya el hocico en la arena. Va cerrando los ojos mientras se pone el sol. De su nariz brota una burbuja que dura un segundo más que él. Ese es el segundo. Los venenos es esto que les contaba, que está escrito como si lo contara un nene. Está tan bien, no se los voy a leer porque es muy largo, pero el nene, el tío del nene trae una máquina para matar hormigas. Y entonces esa máquina hace un humo que sale de la tierra, porque parece que la máquina la meten en los hormigueros y empieza a ir con el humo por todas las agujeros abajo de la tierra que tienen las hormigas y las mata. Pero hay que tener cuidado cuánto se pone, porque bueno.
Él le encanta, bueno, y a la vez él quiere mucho a su vecinita, está como así, un poquito como enamoriscado, y viene un primo de él, y al final parece que el primo, la vecinita se enamora como del primo, ¿no? Y él se enoja mucho, 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 y entonces al final empieza a tirar, mete un montón de veneno y empieza a tirar abajo de la tierra de toda la casa de la vecinita. Bueno, esperemos que no le haya pasado nada grave. Entonces, nada, al principio está esta imagen, porque también la expresión del nene me interesaba ponerla. A veces está bueno, es interesante convertirlo en un objeto y a veces no tanto. Quizás es mejor dibujar esta niñez. Entonces, bueno, este es el primer dibujo y este es el segundo, ¿no? Como que no voy a explicar los dibujos, pero bueno. Está, como que se dice, envenenado por la situación. Los posatigres. Esto es otro delirio loco de este hombre. Esta es una familia que se dedica a posar tigres. Entonces, explica cómo, lo que se necesita. Es como una receta para posar un tigre. Hice primero después vi cómo podía ser un tigre posado, ¿no? Entonces, dice, mucho antes de llevar nuestra idea a la práctica, sabíamos que el posado de los tigres planteaba un doble problema, sentimental y moral. Empieza así. El primero no se refería tanto al posado como al tigre mismo, en la medida en que a estos felinos no les agrada que los posen y acuden a todas sus energías, que son enormes, para resistirse. ¿Cabía en esas circunstancias arrostrar la idiosincrasia de dichos animales? Pero la pregunta nos trasladaba al plano moral, donde toda acción puede ser causa o efecto de esplendor o de infamia. De noche, en nuestra casita de la calle Humboldt, meditábamos frente a los tazones de arroz con leche, olvidados de rociarlos con canela y azúcar. No estábamos verdaderamente seguros de poder posar un tigre y nos dolía. Se decidió por último que posaríamos uno, al solo efecto de ver jugar el mecanismo en toda su complejidad, y que más tarde evaluaríamos los resultados. No hablaré aquí de la obtención del primer tigre. Fue un trabajo sutil y penoso, un correr por consulados y droguerías, una complicada urdimbre de billetes, cartas por avión y trabajo de diccionario. Una noche mis primos llegaron cubiertos de tintura de yodo. Era el éxito. Bebimos tanto nebiolo que mi hermana, la menor, acabó descendiendo la mesa con el rastrillo. En esa época éramos más jóvenes. Ahora que el experimento ha dado los resultados que conocemos, puedo facilitar detalles del posado. Quizás lo más difícil sea todo lo que se refiere al ambiente, pues se requiere una habitación con el mínimo de muebles, cosa rara en la calle Humboldt. En el centro se coloca el dispositivo, 2 tablones cruzados, un juego de varillas elásticas y algunas jarras de barro con leche y agua. Posar el tigre no es demasiado difícil, aunque puede ocurrir que la operación fracase y haya que repetirla. La verdadera dificultad empieza en el momento en que, ya posado el tigre recobra la libertad y opta, de múltiples maneras posibles, por ejercitarla. En esta etapa, que llamaré intermedia, las reacciones de mi familia son fundamentales. Todo depende de cómo se conduzcan mis hermanas, de la habilidad con que mi padre vuelva a posar el tigre, utilizándolo al máximo como un alfarero o su arcilla. La menor falla sería la catástrofe, los fusibles quemados, la leche por el suelo, el horror de unos ojos fosforescentes rayando las tinieblas, los chorros tibios a cada zarpazo. Me resisto a imaginarlo siquiera, puesto que hasta ahora hemos posado el tigre sin consecuencias peligrosas. Tanto el dispositivo como las diferentes funciones que debemos desempeñar todos, desde el tigre hasta mis primos segundos, parecen eficaces y se articulan armoniosamente. Para nosotros el hecho en sí de posar el tigre no es importante, sino que la ceremonia se cumpla hasta el final sin transgresión. Es preciso que el tigre
acepte ser posado o que lo sea de manera tal que su aceptación o su rechazo carezcan de importancia. En los instantes que uno sentiría la tentación de llamar cruciales, quizá por los 2 tablones, quizás por mero lugar común, la familia se siente poseída de una exaltación extraordinaria. Mi madre no disimula las lágrimas y mis primas carnales tejen y destejen convulsivamente los dedos. Posar el tigre tiene algo de total encuentro, de alineación frente a un absoluto. El equilibrio depende de tan poco y lo pagamos a un precio tan alto que los breves instantes que siguen al posado y que deciden de su perfección nos arrebatan como de nosotros mismos, arrasan con la tigredad y la humanidad en un solo movimiento inmóvil que es vértigo, pausa y arribo. No hay tigre, no hay familia, no hay posado. Imposible saber lo que hay. Un temblor que no es de esta carne, un tiempo central, una columna de contacto. Y después salimos todos al patio cubierto y nuestras tías traen la sopa como si lo cantara, como si fuéramos a un bautizo. Bueno, entonces yo lo que pensé fue que al final, como lo posaron, lo logró dibujar del natural. Un tigre. Le puse Julio. Porque lo más fascinante para mí es que fuera un tigre de verdad el que está hablando, ¿verdad? Un delirio. Circe es un cuento muy oscuro, que hay una película con Graciela Borges, creo que es de Torre Nilsson. Yo lo leí cuando tenía 15 años, este cuento, y me impresionó mucho, porque hay unos bichos que yo no puedo tolerar. Y entonces esta señorita Circe parece que tiene un problema. Bueno, estas son las pruebas que yo hice para tratar de encontrar imágenes para esta historia, que es la historia de una chica. Era justo Pascua, entonces aparecieron estos seres de chocolate que quise incluir y que venían así, embolsados. Y en la historia comienza contando que esta chica Circe se le murieron 2 novios. Y de pronto ese celofán me empezó a parecer un poco como las bolsas. Bueno, es un tétrico el cuento, chicos. Entonces agarré y los empecé a sacar fotos a ver qué me pasaba con estos. La historia la cuenta el tercer novio, que cree que Circe es divina, que es divina. Es esta. Ella anda siempre de luto por los novios que se le murieron. Todos hablan mal de ella en el barrio porque le parece que algo tuvo la culpa, pero él no, él la quiere mucho y bueno, los otros terminaron mal y ella cada vez está más animada con él. Los padres lo alientan, pero también se los ve un poco preocupados, los padres de ella. Y ella hace bombones. Y entonces, bueno, al final ella empieza a hacer bombones y él le regala cositas para bombones. Y bueno, ¿les cuento el final? Sí, bueno, ella se queda sola, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando él está comiendo el bombón, se da cuenta que empieza a sentir los crujiditos de la cucaracha que tiene adentro, el bombón. Además de haber visto al gato clavado con unos alfileres en la cocina previamente y se da cuenta que la chica está re loca, pero además asesina. Y entonces se va corriendo y ella llora y los padres lloran y todo. No terminó bien Circe, no. Estaba mal. Bueno, este Lucas es de un libro muy lindo que se llama Un tal Lucas, que es muy gracioso. Entonces es un poco lo que nos pasa a muchos, que es sus luchas con la hidra. Él habla de todas las cabezas
que tiene, una que quiere ir al cine, otra que quiere llamar a tal, otra que se quiere quedar en casa, otra que quiere comer algo rico, otra que no le importa, y como Lucas se las quiere cortar. Y se las trata de cortar, pero le siguen naciendo. ¿Que se las queme? A Hércules, pero claro, pero la hidra es otro. Es raro a uno mismo. Igual se las corta, se las corta. Que después las queme, porque si no van a seguir saliendo. Sí, bueno, no sé. En esta es como que se las corta, pero le vuelven a salir. Es así. Pero como cuenta tanto el cuento, es eso como que uno no tiene que andar haciendo tanto. Es como un detalle. Como no es un álbum ilustrado. La diferencia de un álbum ilustrado y un libro que tiene ilustraciones, encima pocas, es que en el álbum vos, si no ves los dibujos, no entendés la mitad de la historia. En cambio, un libro que ya tiene cuentos que no estuvieron hechos para ser ilustrados, vos le ponés como un detalle que dialoga con ese texto, pero que no lo explica ni le es necesario realmente al texto, sino que agrega una capita, una opinión sobre ese cuento. Verano. Verano es una historia que parece una historia muy bien, de gente que está muy bien en el campito. Yo agarré estos Playmobil, que son como que están siempre sonrientes, la casita. Y bueno, como siempre pasa en Cortázar, parece que está todo bien y no está todo bien. Dejan a una nena a su cuidado ese fin de semana, pero la pareja no está muy bien. Entonces yo empecé a buscar cosas, como eso, uno busca como metáforas poéticas quizás de la situación, pero que no sean obvias. Esta era muy obvia. Está el lecho conyugal, donde también hay un problemita. Y hay un caballo. Hay un caballo en esta historia. Un caballo que aparece a la noche y les da mucho miedo. Porque se golpea, parece que quiere entrar. Parece que quiere entrar. Entonces, bueno, agarré un caballo, vi si funcionaba. Le voy agregando cosas sin pensar mucho, a ver si aparece ahí una estrellita entre las dos cosas. Entonces después, al final, puse esta al principio y después uno ve ese lugar. Todavía no sabés cuando estás viendo el principio del cuento hacia dónde va a derivar. Le puse ese fondito, tapé todo lo que estaba atrás de mi estudio, todo. Entonces se lo puse con la compu, es una pintura antigua, como idealizado, ¿no? Un bucólico. Y después les puse solo este detalle, como que está un cactus. ¿Vos cómo lo lees esto? Se pincharon, sí. Están pinchados, están lastimados un poco, pero siguen ahí con eso en el medio. Porque siguen. Se hacen los que no, que está todo bien, pero no. Bueno, este es tan raro. Este fue el primero que cuando me dijeron que había que hacer el libro, busqué y dije, esto va a ser muy difícil. Muy difícil. Yo se lo voy a leer. Es cortito. Mira tú esa bola de coaltar que resuma estirándose y creciendo por la juntura ventana de dos árboles. Más allá de los árboles hay un calvero y es ahí donde el coaltar medita y proyecta su ingreso a la forma bola y patas, a la forma coaltar, pelos, patas, que después el diccionario oso. Ahora el coaltar bola emerge húmedo y blando, sacudiéndose hormigas infinitas y redondas. Las va tirando en cada huella que se ordena armoniosa a medida que camina. Es decir, que el coaltar proyecta una pata oso sobre las agujas del pino, hiende la tierra lisa y al soltarse marca una pantufla hecha jirones adelante y deja naciente un hormiguero múltiple y redondo, fragante de coaltar. Así, a cada lado del camino, fundador de imperios simétricos, va la forma, pelos, patas, aplicando una construcción para hormigas redondas que se sacude húmedo. Por fin sale el sol
y el oso blando alza una cara transitada y pueril hacia el gongo de miel que vanamente ansía. El coaltar se pone a oler con vehemencia, la bola crece al nivel del día, pelos y patas solamente coaltar, pelos, patas, coaltar que musita un ruego y atisba la respuesta, la profunda resonancia del gongo arriba, la miel del cielo en su lengua hocico, en su alegría, pelos, patas. ¡Ja! Ahora los quiero ver dibujar esto. Bueno, como yo dije, no hay que verlo mucho, porque dice que está ahí entre medio. Y después dije, ¿hago esto? No, le saqué. No, hago... Entonces dice esto, un restito de unas abejitas o algo. Pero lo que más me impactaba era como él lo había escrito, que es medio como si le faltaran conectores, ¿no? Como algo puramente visceral o algo muy casi animal. Y que además el coaltar no es un oso, es un coaltar con forma de oso. Bueno, esto es lo que dice. Parece un oso, ¿verdad? ¿Qué parece? Un oso, bueno. Para mí en el cuento también parece un oso, pero no estoy muy segura, así que no lo muestro mucho porque quizás no es. Bueno, bestiario. Bestiario es una historia de una nena que la mandan a cuidar a un nenito que está aburrido solo en una casa de campo. Una familia que la mandan con otra familia a hacerle compañía a un nene chiquito. Y parece que algo pasa en esa casa y que tienen un tigre. Entonces hay que saber a cada hora en qué parte de la casa está el tigre para no estar ahí. Entonces se van diciendo, ¿dónde está el tigre? En la biblioteca. Bueno, vamos a otro lado. Y así, ¿dónde está el tigre? En tal lado. Mientras ella pasa algo ahí, la gente no está muy bien. Bueno, ellos juntan hormigas, juntan plantitas, entonces yo hice lo mismo, junté plantitas, junté cosas y empecé a buscar qué hacer con la primera imagen y encontrar personajes a partir de las formas que me proponían también las piedritas, ¿no? Entonces, como que esta que me quedó la primera imagen, que ahí vi que también, qué lindas quedaban algunas sombras, bueno, tenía que ver con esta cosa medio campestre y medio de andar recolectando que hacen ellos. Y entonces, para el segundo, bueno, empecé a buscar. ¿Ven? Estas son cosas que después no usé. Y después quería hacer como a la nena. La nena al final hace algo un poco censurable. Como que deja un poco que el tigre haga lo que nadie se anima a hacer. Y bueno, hice esto. Hay algo en el cuento que si lo ven, después me dirán, porque es esto. Estos dibujos sin leer el cuento pierden un poco su potencia. Pero bueno, como ven, los dos dibujos en cada cuento tienen la misma estética y a la vez tienen una cosa temporal. Siempre es primero uno, después otro, como si fueran dos escenas. Este es muy raro, tiene algo medio dadaísta, muy raro, de un ser que no dice qué es, entonces uno puede hacer cualquier cosa, pero sí dice que él quiere que el pinchajeta, que es este ser, lo ayude a llenar la pipa. Quiere como, no sé, como un comecoco. Es como un comecoco, algo que está ahí. En casa tengo un pinchajeta muy raro. Apenas se apagan las campanas de Saint Roch, mi pinchajeta se endereza sobre las patas y empieza a dirigirme su discurso cotidiano. Hundido en mi sillón de mimbre,
hace años que trato de fingir indiferencia, puesto que las frases de esa criatura no deberían preocuparme. Pero hasta ahora mi pinchajeta ha sido siempre más astuto que yo. De manera que apenas comienza su discurso, enunciado en una forma sobre todo onomatopéyica pero fácil de descifrar, estoy obligado a escucharlo, como quien dice, en estado de alerta, manifestando sin la menor ambigüedad mi aprobación y mi contento. Es como que lo vuelve loco. Entonces, al final, yo usé como una estética un poco de revista vieja y sacando cosas de revistas, basándome en todo este delirio que él dice. Es un discurso que, de pronto, para no citar más que un ejemplo, si su discurso de esa noche gira en torno al sonido A, del cual es capaz de extraer interminables modulaciones, cambios armónicos y derivaciones hacia el E o el O, digamos, la gama de los AE, AEA, AE, AOA, AO, bueno, así. Bastará que me vea en la imposibilidad de establecer el puente lógico entre dos estados de la materia del discurso para que todo el edificio se venga abajo. Entonces la rabia de mi pinchajeta no conoce límites y por desgracia he debido soportar muchas veces las consecuencias. En primer término está la cuestión del cenicero. Si se ha enojado por las razones que acabo de exponer, aunque la variedad es infinita, será inútil pedirle a mi pinchajeta que me traiga el cenicero para fumar mi cigarro de las 9:30. Frente a mi petición, reaccionará inopinadamente, ya dejándose caer en el cesto de los papeles o metiéndose bajo la mesa de juego para desde allí mirarme, la boca entre las patas, con un aire vagamente esfingíaco. Bueno, y así. Esto lo vuelve loco toda la noche. Una crisis cuando no logra dominar a este bicho. Pero no, este bicho hay que inventarlo. Y a la vez, bueno, no hacerlo muy realista tampoco, porque si no, para mí no quedaba bien. Por eso hice dos también, porque puede ser así o puede ser así. Acá cuando lo ayuda con el cenicero, cooperador. Cuando le está discurseando, da un poco más de susto. Orientación de los gatos. Acá él tiene celos del gato de la mujer, porque piensa que la conoce más que él. Y bueno, se lo dedica a Pepe Soriano, que tenía gatos. Y como que siente que nunca él va a estar tan cerca de su mujer como el gato está de la mujer. Entonces, bueno, tiene ahí un mambo con ese temita. Entonces, primero hice este y después hice este. Y bueno, van a ver. Es como un triángulo amoroso muy raro. Instrucciones para matar hormigas en Roma. Este es como si tuviera un... Empieza así: las hormigas se comerán a Roma. Está dicho. Entre las lajas andan. Loba, qué carrera de piedras preciosas te secciona la garganta. Por algún lado salen las aguas de las fuentes, las pizarras vivas, los camafeos temblorosos que en plena noche mascullan la historia, las dinastías y las conmemoraciones. Habría que encontrar el corazón que hace latir las fuentes para precaverlo de las hormigas y organizar en esta ciudad de sangre crecida, de cornucopias erizadas como manos de ciego, un rito de salvación para que el futuro se lime los dientes en los montes, se arrastre manso y sin fuerza, completamente sin hormigas. Bueno, cuenta todo lo que hay que hacer para salvar a Roma de las hormigas. Entonces yo primero pensé en agarrar algunas cosas de Roma y después al final agarré un mapa de Roma y lo corté en pedacitos. Me parecía que era más parecido a una flor. Y al final hice esto como que habla como de todas las aguas de Roma, todas las fuentes, como si las hormigas estuvieran buscando encontrar el corazón ese para llevárselo. Y después agarré un mapa de Roma y busqué uno un poco más lindo, que era este, y basándome en ese y transformándolo,
en líneas blancas, solo dejando algunas cositas, hice este dibujo. Entonces hay algo como de Roma como un cuerpo y sus ríos y bueno. Todos estos procesos que literarios usa Cortázar, a veces trasladarlos a algo literario te lleva a otra cosa, nada que ver. Y a veces funciona y a veces no. Bueno, a mí me da mucha risa, no sé si a los demás les da tanta risa, pero bueno, porque habla de la exterminación de los cocodrilos en Auvernia. Entonces, acá de nuevo, él usa estas maneras de hablar que no son como de él mismo, sino como acá, por ejemplo, si fuera un funcionario que habla del problema de la exterminación de los cocodrilos en Auvernia. Dice, este problema preocupa desde hace mucho a los gobernantes y administradores de esa región, que tropiezan con dificultades de todo orden para llevar a cabo su tarea y en varias oportunidades han estado a punto de abandonarla con pretextos atendibles, aunque evidentemente falaces. Los pretextos son atendibles, pues en primer lugar, no se sabe de nadie que haya declarado jamás haber visto un cocodrilo en Auvernia, cosa que dificulta desde un comienzo toda tentativa de exterminación de estos animales. Las encuestas más sutiles, basadas en los procedimientos preconizados por el Instituto Butanam y la FAO, tales como las indagaciones paralelas en las que nunca se pregunta por el tema central propiamente dicho, sino que se acumulan datos marginales capaces de facilitar luego, por un método estructural, el conjunto que ponga en evidencia el objetivo buscado, se han saldado siempre por un fracaso completo. Tanto la Gendarmería como los psicólogos encargados de estas diferentes investigaciones tienen la convicción de que las respuestas negativas e incluso la estupefacción que se trasluce en los interrogados prueban inequívocamente la existencia de enormes cantidades de cocodrilos en Auvernia y que, dada la mentalidad propia de los campesinos, existe entre ellos un tácito entendimiento ancestral que los lleva a manifestar su más profundo asombro cuando se los entrevista en sus granjas y tierras labrantías y se les pregunta si alguna vez han visto un cocodrilo en las inmediaciones o si un cocodrilo ha devorado las ovejas o los niños que constituyen sus medios de vida y de perpetuación. Acá dice, no cabe la menor duda de que casi todos los campesinos han visto a los cocodrilos, pero como sospechan que el primero que los denuncie verá gravemente comprometida su tranquilidad personal y sus labores rurales, dejan pasar el tiempo a la espera de que algún otro campesino, exasperado por la devastación que estos nocivos animales llevan a cabo en sus campos y establos, se decida a formular una queja ante las autoridades. Según los cálculos de la OMS, de 4 a 5 siglos han pasado ya en esta expectativa. Y es evidente que los cocodrilos aprovechan de estas circunstancias psicoeconómicas para multiplicarse y proliferar en Auvernia sin el menor inconveniente. Bueno, todo el tiempo es esta cosa de negar la realidad en pos de pensar que están ocultando que en realidad sí hay cocodrilos y se hacen los que no. Y les hacen a los nenes que mientan. Y no, bueno, es buenísimo. Entonces yo lo que hice fue agarrar unas postales y unas fotos viejas que tenía y hacer como que eran fotos de gente de Auvernia en las que se veía o alguien puso los cocodrilos. Entonces se asoman por ahí, pero como, bueno, en realidad no están. Bueno, ya son los últimos estos, que es esa tarza. Este es muy oscuro, yo supongo que habla del periodo de la dictadura de acá. Y bueno, es un grupo de gente que caza ratas para cambiarlas por comida y a la vez hay unas ratas gigantes que los quieren cazar a ellos. Y es bastante, da mucho miedo ese cuento. Entonces, bueno, yo empecé a pensar como las ratas, cómo hacerlo. A la vez yo sabía que era un libro que se iba a ser impreso en un papel obra, entonces tampoco podía hacer muchas cosas con sutilezas de
color en un sentido porque, bueno, iba a ser un libro más bien no pensado como un libro en papel e ilustración, digamos. Bueno, entonces estas son ideas de jaulas, ratas, diferentes secuencias así, tiene algo así también medio de los colores un poco nazis y iconologías. Como que me gustó, y de pronto ven que la jaula es la misma rata. Eso me gustó. Como que de pronto tenés un hallazgo. Jugando, tenés un hallazgo. Entonces, bueno, puse al principio ellos primero cuentan eso, que cazan ratas y así. Y al final, alguien que parece el coronel de las ratas, los llega a cazar a ellos. Después de esto, para relajar, viene Tortugas y Cronopios. ¿Qué es un cronopio? Bueno, hay todo un libro de Cortázar que se llama Historias de cronopios y de famas. Las famas son unos que están siempre bailando, como más superficiales quizás, viven así como, no sé, en un estilo, ¿cómo? Una buena vida, sí. Como que si los demás no importan, o sea, están ahí como, bueno, medio ahí. En las nubes un poco, pero bien. Y los cronopios que son un poco más melancólicos y que están mirando más a los demás y un poco más introspectivos, quizás más artistas o más, no sé. Me parece que Cortázar le dicen el gran cronopio, ¿no? Entonces, empieza así. Es muy cortito. Bueno, yo acá hay una tortuga, ¿no? Entonces yo, está hecho de letras. Bien, sí. Porque quería hacer la tortuga, pero dije, bueno, intentemos darle alguna onda especial. Entonces traté de, con las letras set que tenía, porque antes, cuando uno quería hacer una letra prolija, tenía que comprarse unas, no sé ni cómo explicar esto. Era como unos stickers de letras. Entonces vos tenías que pegar letra por letra. Por ejemplo, querías hacer una carátula para tu escuela, linda, y poner matemática. Entonces tenías que ir calcando, pegando las letritas que muchas veces se rompían. Entonces te comprabas diferentes con diferentes estilos de letra. Ahora lo haces todo con la compu. Pero en ese momento había que comprar estas cosas que encima eran importadas y eran re caras y hacerlo así. Yo me quedaron un montón de mi papá que compraba. Entonces las encontré y hice solamente para este cuento, las usé. Entonces, ¿viste? Sí. Después vas a ver cómo lo usé. Fue el primero que pensé y después este recortito así que te lo voy a leer. Ahora pasa que las tortugas son grandes admiradoras de la velocidad, como es natural. Las esperanzas lo saben y no se preocupan. Las esperanzas son como los famas, pero más buena onda. Como que están más arriba de lo mundano. Las famas lo saben y se burlan. Los cronopios lo saben y cada vez que encuentran una tortuga, sacan la caja de tizas de colores y sobre la redonda pizarra de la tortuga dibujan una golondrina. Entonces, primero hice pero entonces pensé, no, primero y después, el moño es una S, ¿sí? Los lentes son una P, la colita es una B, la W es una manito. Y la golondrina la puse ahí. Sí, la coma es la boquita, ¿viste? Bueno. Después viene, pero ven que en cada uno era como, bueno, a ver acá qué puedo inventar. ¿Con qué materiales? ¿Qué le sobra? ¿Qué voy a poner más cosas? Un cuento que tiene 4 líneas y que toda la ternura
es esta anécdota. Bueno, al final hay una cosa que se llama Paseo entre las jaulas, que es, en realidad, para mí, un prólogo, creo que estoy segura, para el libro de una persona que hacía como unos bestiarios. Entonces, Cortázar hizo un texto hablando de ciertos bichos, ciertos animales y cómo lo fascinan esos animales inventados y también cómo él los ve a veces en el cotidiano, ¿no? Empieza a mirar a la que está en el colectivo al lado, las uñas largas que tiene y se empieza a imaginar porque él es así, como que imagina mucho. Tiene cosas como que cuando somos chicos es más común y que después uno empieza a olvidarse de jugar a esas cosas o quizá le da miedo jugar a esas cosas. Entonces, yo, a ver, acá agarré creo que fotocopié el libro y usé partes del texto para hacer como una especie de bosque y como unos seres que se ve una parte, no se ve. A veces mostrar poco es mejor que mostrar todo. Te da más inquietud, te da más movimiento mental. Entonces hice esto todo recortadito de animales que no se sabe exactamente cómo son. Después esta foto tan linda es de Sara Facio. La agarré, la fotocopié y también la recorté. Primero hice este y después, no, sí quedó este. Como que bueno, también con él inventamos un animalito. Porque además, bueno, un escritor es un poco también lo que escribe, lo que describe, y me gustó usar la fotito. El elefante, ¿lo viste? Sí. Sí, dije que se entienda un poco, porque si no, ya entre la cara, el coso, ya va a ser... Bueno. Entonces, al final usé esto que me había quedado. Estas son versiones de portadillas, de cosas que al final no se usaron así, ¿ven? Uno está pensando, te quedaste con tanto material después de todo que después pensás cuáles pueden ser las opciones. El cocodrilo que no existía. Bueno, y al final lo que más enganchó fue el tema del conejito. Y así quedó el librito. Ahora, ¿ustedes hicieron dibujos? ¿Hicieron dibujos? ¿Quieren que los veamos? ¿Sus ilustraciones? Bueno, vamos a aprender acá y los vamos a ver ahí arriba. ¡Wow! Mirá. A ver, ¿nos querés hablar un poquito? Acá hice el axolotl. El axolotl en el medio. Sí. Acá después hice el... Ay, no me acuerdo. ¿Las hormigas en el retrato? No. Ah, del oso. No, el de las hormigas está... el casuar. Hiciste el casuar. Sí, el casuar. Buenísimo. Después hice el país de... Ale, no me acuerdo. De Alechinsky, buenísimo. El oso de las cañerías. Ay, está ahí. ¿Esto qué es? La cañería. Ah, las canillas. Estos son los conejitos. Sí. Qué lindos que están. Qué bueno. Cefalea, el dolor de cabeza. Es que, ¿qué más? Y después en veneno. Ah, el camello. Veneno. El veneno. Y después está el otro que acá lo hice menos dibujo. Ahí lo hice peor. No, está buenísimo. Acá hice el de que decía que era oscuro, entonces dibujé. Lo primero que se me ocurrió fue hacer esto. ¿Qué parte? Después hice a los dos novios. Ah, decirse. Buenísimo. El posatigres. El tigre no me salió muy bien. Vos sabés más, me parece. Porque como satura, no se ve. Bueno, acá hay un tigre que da miedo. Ahí, por ahí. Sí. Sí, la hidra. Después las ratas. Mirá las ratas. Che, pero impactante. Y además muy suelto, ¿eh? Qué bueno. ¿Y acá El de ¿Paseo entre las jaulas? paseo entre las jaulas. Mirá. ¿Y la tortuga? Acá. Sí.
y la golondrina. Oh, Acá hay una I, acá la O y una B corta y una P. mirá. O sea, mirá cómo a partir de un invento de las letras vos seguiste, le diste otra vuelta. ¿Y el de Lechinsky era? Ah, no, la Roma, el de Roma. ¡Qué bueno! ¿Y este? El oso blando. el oso ese Acá están los dos ojos, la pata, la otra pata, los dos orejas, una pata y la otra. Y el donde estaba la miel. ¿Y este es el de El la del casita y el caballo? Sí. Y este es el del tigre, que acá recolectaban, y el tigre. Bueno, pero impresionante, Ulises, un aplauso. Impresionante, che. Te felicito mucho, para otra edición esta. ¿Alguien más quiere mostrar su dibujo? Vení. Y eso que son unos cuentos que hay que animarse a ponerse a hacer algo. Ay, esta sirenita. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Sofi. Sofi. ¿Querés mostrar algo? ¿Así lo ven todos? Oh, ¡qué lindos colores! Es hermoso porque además, ¿sabés que parece un poquito los cuadros de Lechinsky que mostré? Pero con más color. Es verdad, ¿no? Bueno, te felicito, Sofi. Un aplauso. Gracias. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamas? Simón Ontiveros. Simón Ontiveros. Mucho gusto. A ver, ¿podemos ver? Wow, ya veo. Mirá. A ver ahí. Pero vamos a poner así, que se luce más. Ahí. Wow, mirá, ese conejo. El león. Ah, El camalote. el ajolote. El ajolote está guiñando un ojo. Sí. ¡Está buenísimo! No se me ocurrió a mí lo del ojo. Che, y las manitos. Pero mirá, da miedo ese conejo, ¿eh? Sí. Está bien eso también. Está bien. A ver, ¿y este es el del tigre? ¿El de arriba? No. El de arriba es el león. Ah, ¿el león dónde estaba? En el cuento del camarote. ¿En el cuento del ajolote? Sí. Bueno. Y acá este no lo querés mostrar porque me encanta. ¿Soy yo hablando? No, es un señor. No, somos. ¿Soy yo? Ay, mira qué alta. Buenísimo. Gracias. Y acá está, claro, lo que estamos proyectando. Che, pero vos dibujás un montón, ¿no? Dibujás muy bien. Che, qué lindo. Qué lindo te quedó el trazo. ¿Qué marcador común? Sí. Mirá qué buen trazo, che. Buenísimo. Bueno, Simón, muchas gracias. Está buenísimo ver cómo su cabeza estuvo... Es lo que tiene el dibujo, que muestra un poco lo que vos estuviste pensando todo este tiempo. Está buenísimo. Bueno, un aplauso, Simón. ¡Ay! ¿Y ella dibujó? ¿O la mamá? Ah. Hay unos dibujos que nos dieron, pero ¿de acá? ¿Y no quieren mostrar o decir de quién son? A ver, vamos a ver. Ay, este ajolote divino. Esperen, lo voy a poner acá. Espera. Ah, qué ternurita claro. ¿Cómo no te vas a querer convertir en uno de estos? Parece pasarla muy bien. ¿Quién hizo este hermoso dibujo? ¡Ay! ¿Vos? ¡Ay, mirá qué bien! Te felicito. ¿Y te da vergüenza? No, ¿sabés qué? Está buenísimo que sigas dibujando. Está buenísimo. Mirá las burbujitas. ¿Y acá? ¡Ay, acá tenemos el oso! El oso de las cañerías. Esperá que lo voy a poner. Che, ¿está sufriendo el nene? Ahí. Y este tiene un jabón y una esponja. Es muy suavecito. ¿Este quién lo hizo? Ah, mirá, pero mirá cómo se emprolija la gente cuando crece. Mirá qué tierno está. Es blanco. Bueno, no tenía más colores tampoco, pero
pero también tiene sentido que sea blanco de tanto andar por las cañerías, a menos que no, y esté marrón y no sé, depende de la casa. ¡Qué bueno! Bueno, ¿alguien más quiere mostrar algo? ¿No? Bueno, felicitaciones. Bueno, ¿quiere alguien preguntar algo? ¿Decir algo que se le...? Sí, ahí. Ay, más que quieren mostrar, además verlo así grande, está buenísimo. Ay, ¿vos fuiste a recolectar? Bueno, mientras escuchamos la pregunta. Ay, pero mirá lo que es estos ajolotes, están buenísimos. Me encanta. Además, esto de ir probando hasta que aparece el dibujo, eso es lo que siempre tiene que pasar, porque uno no le aparece de una el dibujo que más quiere tal vez. Mirá, en Roma, las hormigas. Mirá, está buenísimo las expresiones. Sí, el camello, mirá. Pobre, no pudo salir. Está buenísimo. ¿Este quién es? ¡Ey! ¡Felicidades! Mirá, la carta a una señora. Ay, acá quedó estrolado ahí abajo, el de en París. Aplastadito. Vos sabés el final. Ah. A ver, pregunta. Hola. Hola. Dos preguntas. Una, ¿cuánto tiempo te llevó todo el proceso de punta a punta? Uh-huh. Y también quería saber si cuando te encargan un proyecto así, si hay como una bajada o hay un intercambio de cuántas imágenes va a haber por cuento. En este caso, que las imágenes solo apoyan y no es álbum. Uh-huh. Bueno, me llevó 6 meses. Lo hice muy rápido porque era muy divertido. Para mí es rápido eso, como que... la idea era que fuera un dibujo, pero yo les dije que me parecía que era muy difícil hacer un solo dibujo. Justamente por eso, lo pones al principio, cuando nadie leyó el cuento, ¿qué vas a poner? Lo pones al final y como que, no sé, también tiene que decantar todo ahí. Entonces, la relación entre uno y otro, a mí me pasa eso, que la secuencia es mucho más potente que un dibujo solo. Entonces, primero veo a los dos tipos al lado de ella y después la veo sola. Entonces, hay algo que para mí se potencia en esa relación. Entonces, yo les dije que quería hacer eso, uno para el principio y otro para el final. Siempre lo del principio era cómo vamos a hablar sin spoilear lo que va a pasar. Entonces, pero estaba bueno que tuviera un comienzo con alguna ilustración. Entonces, por eso yo propuse lo de las 2 imágenes y fue buenísimo. A mí me dio un montón de ideas eso, esa relación entre una cosa y la otra. Así que me dieron mucha libertad. Y además, yo hice una propuesta y después la tenían que mandar a Francia, a los albaceas de Cortázar. Porque ahora que Aurora ya no está, quedaron 2 personas de allá y les encantó y dijeron que a Aurora le hubiera gustado y que lo que más le gustaba era eso, que tenía como una cosa más de humor y medio, no sé, como algo, me parece que lo variado un poco también, porque de hecho a mí, algunos de los libros de Cortázar que más me gustan son esos que tienen recortes, tienen cosas de los periódicos, tienen mezclas de cosas. Y entonces pensé, bueno, entonces no es tan una herejía que yo meta una cosa hecha con un material, otra con otra, porque a él le gustaba mucho eso también. Entonces, por suerte a ellos les encantó, entonces me quedé contenta, porque yo quería también hacerle honor, ¿no? Como era Al principio me dio un poco de miedo la idea de antología, no de miedo, de rechazo, de decir, mezclar cosas de un libro, del otro, cuando el autor las puso dentro de un contexto. Pero después
vi que funcionaba y que lo había hecho también alguien de mucha confianza. Che, está buenísimo posar al tigre. Mira qué tierno, así no te da tanto miedo. Lo redomesticaron. Y esta es Circe, mira ahí, con la cucarachita. Sí, si lo hubiera visto no la mordía. Y esta, y mira qué bueno el cocodrilo. ¿Quién lo hizo? Ay, vos también produjiste un montón. Y acá hay uno que no sé si se va a ver bien, porque esto es como que quema mucho la imagen, lamentablemente. Ahí. ¡Qué lindo! Ahí está el ajolote, un ajolote, algo parecido a un ajolote, que tiene como muchas colas. ¡Qué lindo es! Mira este. Este es la cefalea, ¿no? La cuca y el chocolate está ahí. Que como está al revés, bueno, no se lee mucho. Qué bueno, la pata. Es que, vieron que a veces una parte del todo es mejor que el todo. Cuando ya además el cuento está completo. La cucaracha, no, la hormiga. Amenazante. Ahí está. ¿Este quién es? El delicadito. Ay, qué lindo es. Y, mira ¿este quién lo hizo? Claro, ilustradora profesional. Mirá, y hasta se ve bien en el... Espera, mirá. Wow. Mirá qué bueno. Mirá los conejos. Claro, hiciste como un sincretismo de todas las cosas un poco. Está buenísimo. Camello, Mirá, me está por un cocodrilo por morder la pata. Está buenísimo. Bla, bla, bla. Eso es lo que estuve haciendo. ¿Y este? Una rejilla y está el oso adentro. Buenísimo. Bueno, un aplauso para todos los que dibujaron y se animan a mostrar y a... Además es infinito lo que se puede hacer con estos cuentos y con estas historias. Está buenísimo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Dibujar algo? ¿No? Bueno, este libro salió en el 2022. Y salió... Fue raro porque cuando leí estas cosas todavía estábamos medio encerrados en la pandemia y eran como más fuertes, porque, bueno, son un poquito oscuras, pero a la vez eso, tienen como esa gracia y ese humor. Y bueno, fue como un lujo para mí hacerlo. Me divertí mucho y bueno, me encanta poder compartirlo con ustedes y bueno, si tienen alguna pregunta más y si no, los libero. Los felicito por dibujar. A ver, ¿es un dibujo que hiciste en algún momento? Esto es una cosa de fútbol, una cancha de fútbol. ¿Y acá pones muñequitos? Porque así vacía, está como medio... ¿Vos sos de River? Pero además es físico, porque tiene las tribunas. ¿Y vos acá le pones muñequitos? Sí, está buenísimo, ¿eh? Se pueden hacer en serie, ¿no? Con unas pelotitas. Buenísimo. ¿Con las canicas es así? Sí. Pero es chiquitito. Sí, es verdad. Está buenísimo. ¿Lo llevas a la escuela? ¿O no? ¿Juegan? No, no lo llevaste todavía. No, pero... Buenísimo, o sea que te construís tus propios juguetes. Eso está espectacular. Bueno, un aplauso. Otra que la tablet y las cosas. Se construyó su propio... Está buenísimo. Sí, decime.
yo estoy con el cuento en la cabeza. Entonces ya eso te va, estás como con ese clima y de pronto ves cositas y como me pasó con lo de Circe, de pronto vi esos cosos encelofanados y dije, parecen, ella hacía bombones, no sé qué. Como que de pronto tenés el radar para ese lado. Entonces yo lo que veo es que junto muchas cosas y después así yo saqué miles de fotos más. De cosas, de un vasito, de una cosita, y vas viendo de pronto, quizás la sombra que hizo eso, te hace que esto parece una cosa. Es como que dejás que salga toda tu asociación libre. Y en algún momento, cuando esa asociación queda en un lugar no obvio, un poco inquietante o divertido, decís, esto puede ser. Entonces quizás se me ocurre el primero y después digo, bueno, ¿cómo hago un segundo? Pero en general en esa relación entre los dos está lo bueno, porque si yo no muestro, por ejemplo, a la chica con los dos, después cuando está sola no pienso que está sola, porque no sabía que antes estaba con otros. Entonces hay algo ahí de cómo jugar con eso. Es como una peliculita también, es como el comienzo, el final y qué pasó en el medio. Entonces, primero tenés la idea, después te vas llevando. Pero a veces la idea, cuando sos ilustrador o dibujante, no la tenés en la cabeza. Es como que estás tratando de encontrarla. Como que tenés algo que vos sabés el cuento, lo tenés el cuento en la cabeza y de pronto ves algo que decís, ¡ay, eso es como en el cuento! No, quizá el objeto, o hasta estar dibujando, encontrás algo en el dibujo que ahí se te ocurre la idea. No es como una idea mental, ¿viste? Como un concepto siempre. A veces es algo que encontraste, como yo encontré ese cosito que usé en el camello, y dije, esto parece un laberinto del que no se puede salir, como les pasa al camello. Entonces, a veces a partir de algo que leíste, se te ocurre una idea que tiene que ver con eso. Y a veces, en otros libros o en otras cosas, cuando yo no hago un texto de otro, es quizás una historia o un cuento que se me ocurrió, pero en mi caso muchas veces surge de estar dibujando. Porque a veces uno dibuja sin pensar y aparece un personaje, una escena, y entonces ahí decís, ay, ¿qué puede pasar con esto? ¿Cómo seguiría? En mi caso yo, cuando hago un libro así, hago como una historieta de todo lo que pasaría. Para mí es bastante importante saber cómo termina, por ejemplo. No voy a empezar un libro sin saber cómo termina. Hay gente que hace esas cosas. Yo, para mí, si no tengo un buen final, quizás no vale la pena hacer el libro. O cómo empieza. ¿Vieron que Cortázar empieza de unas maneras rarísimas, como ya si hubiera empezado antes? Y esas cosas me encantan a mí. Te quedás como, ¿cómo? ¿Ya empezó? ¿Qué está pasando? Te metes en el medio de una cosa que ya estaba pasando. Entonces hay formas literarias que también uno aprende leyendo a otros que se jugaron, como Cortázar, haciendo esas... Era muy experimental Cortázar en un lugar. Cortázar, perdón Isol, él en general no sabía hacia dónde iban a ir sus cuentos. Justamente no sabía. Él sí, el él final. no. Le gustaba que surja ahí en el medio. Y algo de esto, si quieren espiar un poco la forma en que Cortázar escribía, se puede ver justamente en el cuaderno de bitácora, el cuaderno donde él va apuntando Rayuela, que lo tenemos, es un material del tesoro de la biblioteca, donde hay dibujos de Cortázar, donde él apunta sueños, por ejemplo, imágenes, algo de esto de cómo se le ocurrían las cosas a Isol. Bueno, esto mismo él lo apuntaba en este pequeño cuadernito y no sabía hacia dónde iba a ir. En algún momento encontraba el rumbo, digamos, de esta novela, ¿no? Rayuela, por ejemplo. Claro, es que en realidad es eso. Muchas veces yo tengo cuadernos también con frases o con un dibujito, hasta que en el momento que digo, bueno, quiero hacer un libro, a ver si esto da para todo un libro. Pero eso, por ejemplo, cuando yo vi el Casuar ahí en París, dije, el tipo se paró y dijo, este bicho mala onda, y empezó a pensar, uy, el Casuar, y se le ocurrió todo un cuento por esa situación externa y por dejarse llevar por esa expresión que tenía el pobre animal que está ahí encerrado. Pero es lindo porque de eso tiene algo de juego siempre.
Y me parece que es la única manera de encontrar cosas, ¿no? Como hasta el científico dice, bueno, a ver, mezclo esto con esto, tiene algo como que dentro de tus saberes y jugás a ver qué pasa si mezclo esto con esto. Y a veces funciona y a veces no funciona. Hay mucho trabajo atrás también, ¿no? Y yo creo que hay muchas pruebas hasta que aparece eso y hasta que vos sabés cómo usar lo que se te ocurre. Porque a veces, viste, uno tiene una re idea y después bajarla al papel o así, uno no sabe. Y bueno, vas probando hasta que en algún momento decís, esto acá hay algo que vale. Pero bueno, sí, es lo más difícil, pero hay que estar haciendo, es la única. Bueno, muchas gracias, espero que les haya interesado y un placer estar acá, gracias por invitarme y gracias Cortázar por tu obra hermosa.